Como seres humanos debemos conocer nuestra historia, entender cómo pasamos de la esclavitud a tener la vida que tenemos hoy. Y aquí en Venezuela es un gran reto. Mientras el mundo discute de algoritmos, nosotros defendemos por la vigencia de los derechos más básicos. Soy Marimar Vargas, abogada y estudiante de la especialidad Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta del Centro Local Portuguesa. Y en este video voy a recorrer acerca de la evolución, las generaciones y desafíos de los derechos humanos, para que cada venezolano y cada persona conozca su historia y no esté condenada a repetirla. La historia o el contexto histórico es muy sencillo, pero todo ese suceso tiene un significado muy profundo. Pues comenzamos con Ciro el Grande, pues este comienza en el año 539 a.C., pues tras la conquista de Babilonia emitió el cilindro de Ciro, liberando esclavos y estableciendo libertad de culto. Pues este no se trataba más de un cilindro de arcilla en el cual contenía un decreto que se llamaba Decreto de Ciro el Grande, sobre la libertad religiosa y la repatriación de pueblos y el respeto de las costumbres, considerando que era la primera declaración de los derechos humanos. Lo importante, tenemos la Carta Magna, 1215. En Inglaterra, esta Carta Magna limitó el poder del rey y sentó las bases del debido proceso, pues este no más que era como respuesta de una presión de un grupo de varones rebeldes que buscaban limitar los abusos del monarca y proteger sus derechos feudales y económicos, pues este documento, que incluso el rey estaba sujeto a la ley y debía respetar ciertos derechos fundamentales. El tercer hito histórico es la Revolución Francesa de 1789, pues esta nos legó la Declaración de los Derechos del Hombre, proclamando que nacemos libres e iguales. Y la que considero mucho más importante, porque fue la más catastrófica, es la de 1948, que es el cuarto hito, la Declaración Universal, pues tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció un estándar de dignidad para toda la humanidad, para que no hubiera otra repetición. Luego del contexto histórico pasamos a la estructura jurídica, pues el jurista Karel Basak lo organizó de esta manera. Tenemos etapas, pero también lo llama generalmente como generaciones. Tenemos la primera generación, la cual trata de derechos civiles y políticos, pues estos son derechos de abstención donde el Estado debe no hacer para no interferir en la libertad o en nuestra vida. En Venezuela, en cuanto a estos derechos de la primera generación, tenemos que dentro de estos derechos civiles y políticos, los informes internacionales como de la ONU señalan retos importantes en cuanto a la libertad de expresión, el debido proceso y la participación política. De que estos de primera generación son del siglo XVIII, más sin embargo pasamos al la segunda generación, que esto entra en el siglo XIX y siglo XX, la cual trata de derechos económicos y sociales. Aquí se trata de que el Estado debe ser prestacional. En este quiere decir que tiene la obligación de garantizar la salud, la educación y un trabajo digno para lograr la igualdad sustantiva. Pasando del concepto a la realidad venezolana, pues nosotros presentamos un desafío crítico en cuanto a la garantía de los derechos de la segunda generación, que esto trata de económicos y sociales, pues existe una emergencia humanitaria compleja, ya que especialmente en el acceso a la salud, la alimentación adecuada y servicios básicos. Y ahora tenemos los derechos de solidaridad. En este entran los de tercera generación, que son los del siglo XX y siglo XXI. Pues aquí hablamos de la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz. En este podemos hacer un inciso en la migración venezolana, pues el fenómeno migratorio ha generado la necesidad de proteger los derechos de los venezolanos en el exterior, así planteando un desafío de solidaridad regional, y aquí es donde entra el concepto de tercera generación, los derechos de solidaridad. Ahora que ya conocemos la estructura jurídica, pasamos a los retos y desafíos actuales, lo que nosotros conocemos como los nuevos derechos. Los primeros que entran en este siglo XXI son los derechos humanos enfrentándose a la tecnología.
Y esto que también afecta a nivel ambiental, pues ya que exigen y existen unas nuevas protecciones. En esto entra lo que es la era digital y tecnológica, pues surgen desafíos como la libertad informática, la protección de datos personales y el impacto de la inteligencia artificial sobre la privacidad. Pues esto no solo afecta a nivel de los humanos, sino también afecta en cómo se utilizan todas esta maquinaria que está afectando también a nivel ambiental. Bien, aquí incluimos lo que es la crisis climática, pues el derecho a un medio ambiente limpio y sostenible se ha vuelto vital, pues se está impulsando la lucha por la justicia climática para proteger a las generaciones futuras, lo que nosotros llamamos la educación ambiental también. Y por último también tenemos las poblaciones vulnerables, en este caso tenemos el reconocimiento de los derechos de las minorías, ya sea étnicas, mujeres y colectivos de la LGBTQ+, que son las personas de diferentes géneros, y sigue siendo una asignatura todavía pendiente frente a crecientes discursos de odio. Y aquí también entra, por ejemplo, colectivos o personas étnicas o personas también extranjeras en diferentes países. Y asimismo, como he mencionado acerca de la era digital y la tecnología, y a principio del video, existen los neuroderechos, pues ya que este consiste en la lucha para proteger nuestra privacidad mental frente al avance de la IA. Pues hoy en día existen personas que mal usan la IA para cometer ya sea delitos de fraude o estafa. También existe personas que se hacen pasar por otras, y también para proteger nuestros datos, pues también a través de la IA pueden intentar acoplar el algoritmo para que en una población sea de manera subjetiva su nivel de pensamiento. También tenemos la desconexión digital, el derecho a separar nuestra vida personal de la laboral. Pues si bien la tecnología nos ha facilitado herramientas para tener menos trabajo a nivel laboral, pero más sin embargo existe que se está luchando para una desconexión digital, ya que algunos patronos, debido a la cercanía de la tecnología, exceden de las horas laborales. Pues si bien a nivel global están enfrentando este tipo de problemáticas en los que se ven vulnerados los derechos humanos de las personas. Pero en la actualidad venezolana es que, como mencioné al principio del video, nuestro reto es que estos avances no los encuentre aún luchando por el cumplimiento de los derechos de la primera y segunda generación. Bueno, en conclusión, los derechos humanos no son solo leyes en un papel, son la historia de nuestra dignidad. Esto es todo el video, espero les haya gustado y bueno, por aquí reportando desde el Centro Local Portuguesa.